Muy bien, ya nos estamos grabando. Día martes 14 de julio y las 8 horas con 56 minutos. Iniciamos la clase número 7 de Ciencias Naturales, la cual previamente ya ha sido compartida en los grupos, así que ustedes ya tenían que ir pasando, o al menos haberla revisado, ¿verdad? Entonces vamos con la explicación rápidamente. Ya saben, al icono, cuando lo vean, pues saben que tienen que pasar. El día de hoy nos toca el tema 2.2, que es la reproducción animal. Pero para eso, pues primero tenemos que saber qué es la reproducción en general, ¿verdad? La reproducción, como vemos aquí, se define como un proceso biológico, es decir, de los seres vivos, que permite crear nuevos organismos. Y obviamente, si es un ser vivo, pues debe estar en la capacidad de reproducirse. Si no, no se consideraría un ser vivo. Este tipo de reproducción o esta reproducción es muy diferente dependiendo de la complejidad del ser vivo. Y está presente tanto en organismos que están compuestos por una sola célula, como son los unicelulares, y también organismos compuestos por una multitud de células, que son los pluricelulares. Básicamente, ¿cuántos tipos de reproducción hay? Pues existen dos grandes tipos de reproducción. La primera, que es de tipo asexual, ¿verdad? Y la segunda, que es de tipo sexual. ¿Cuándo es asexual? ¿Cuándo es sexual? En la asexual solamente participa un solo organismo, uno solo. Y ese mismo organismo puede dar origen a otros. En la sexual ya participan dos organismos, macho y hembra, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es más compleja? Pues la sexual agrega un mayor nivel de complejidad, o sea, permite la diferencia o la mejora genética. En cambio, la asexual, como son básicamente son copias del mismo individuo, pues no hay mucha variación genética, excepto en algunos casos de organismos que se reproducen pues muy rápido, como por ejemplo las bacterias. Ahí hay mutación genética en algún punto, pero eso es debido al ritmo en que se reproduce. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Tenemos aquí la reproducción asexual. Como vemos aquí, dice que está presente en animales primitivos y al ser asexual, solo interviene un solo individuo. Es decir, que aquí no hay machos ni hembras, exceptuando algunos casos de organismos que pueden presentar tanto reproducción asexual como sexual. Como vemos aquí, la reproducción asexual tiene la ventaja de que ayuda a incrementar el número de organismos de forma muy rápida, pero la desventaja, como ya les dije, es que no permite una gran diferenciación debido a que básicamente son copias del mismo individuo original. ¿Cuáles son los organismos que presentan reproducción asexual? Pues algunos de ellos son las esponjas de mar, las hidras, que son estas que tienen en pantalla, son un tipo de nidario, las planarias, son gusanos planos, las lombrices de tierra y las estrellas de mar, como vemos ahí en pantalla. Ahora, ¿mediante qué procesos puede darse la reproducción asexual? Puede darse por varios, pero los principales son la bipartición, la gemación, la fragmentación, también llamada escisión, la partenogénesis y otros procesos. Vamos a ver cada uno de ellos en este momento. Tenemos aquí en la bipartición. La palabra bi, ustedes ya saben, ¿no? El prefijo bi significa dos. Bipartición, ¿qué significa entonces? Que se divide o se parte en dos partes. Como vemos aquí, la bipartición se trata básicamente de duplicar el material genético o el ADN de una célula, esto se da más en organismos unicelulares, y luego el citoplasma, y una sola célula va a dar origen a dos células hijas que comparten el mismo material genético. Ahora vamos a ver la gemación. ¿Qué es la gemación? En la gemación se forman pequeñas yemas o protuberancias sobre el individuo progenitor. Estas yemas pues van creciendo y al finalizar pues o se separan del individuo formando un individuo muy aparte o
crecen sobre ese mismo individuo formando colonias. Tenemos ahora la decisión, también llamada fragmentación, en la que un individuo se divide en dos o más partes y cada una de estas partes es capaz de reconstruir el organismo por completo. Se da, por ejemplo, en las estrellas de mar cuando pierden uno de sus brazos. La estrella con el brazo cortado puede regenerarse y el brazo cortado de la estrella puede regenerarse completamente hasta dar origen a una nueva estrella. Y por último tenemos la partenogénesis, en la que se origina un individuo mediante un óvulo que no ha sido fecundado, es decir, una hembra pone un huevecillo o un huevo sin necesidad de la presencia del macho, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de estos tipos de reproducción asexual. Como vemos aquí, la bipartición se da básicamente en células, organismos unicelulares. Como vemos aquí, la célula madre comienza a duplicar su material genético, va separando el citoplasma mediante las membranas y finalmente de una sola célula madre tenemos dos células hijas. Luego esta también va a ser el mismo proceso y se va a dividir en dos, esta también se va a dividir en dos y así. Tenemos aquí también la gemación. Observen aquí. Esta pequeña protuberancia o yema o como un granito que crece sobre el individuo se va desarrollando, va creciendo y finalmente en este caso se separa formando otro individuo muy diferente. Muchas veces se quedan así, no se separan y de aquí van creciendo. Por ejemplo, aquí puede haber otra yema y va creciendo y encima de ella también y forman lo que se llaman colonias. Aquí vemos la fragmentación, que vemos una estrella de mar, la cual pierde uno de sus brazos, la estrella se regenera y el brazo comienza a desarrollar un nuevo organismo. Y aquí tenemos la partenogénesis, por ejemplo, que se da en animales como las abejas, en las que pueden dar origen a otros individuos con o sin la presencia del macho. En este caso, cuando un huevo no es fecundado, es decir, puesto por la hembra directamente, por la reina, se convierte en un zángano, es decir, en un macho. Y los huevos fecundados pueden dar origen o bien a abejas obreras o abejas reinas. Hasta ahí entonces hacemos una pausa para resolver las inquietudes que tengo. Muy bien, continuamos. Ya vimos los tipos de reproducción asexual con sus ejemplos. Ahora vamos a ver los tipos de reproducción sexual. Pero para eso, pues obviamente primero debemos saber qué es la reproducción sexual. Como vemos aquí, en la reproducción sexual ya se necesita la presencia obligatoria de dos individuos, un macho y una hembra. Como vemos, aquí intervienen las células reproductoras. ¿Cómo se llaman estas células reproductoras? Se llaman gametos. ¿Dónde se producen? Se producen en órganos sexuales, masculinos y femeninos. Se conocen como gónadas. ¿Sí? Aprenden esos términos. Gametos, células sexuales reproductoras, o células reproductoras. Y las gónadas, los órganos sexuales. Las gónadas masculinas, que en el caso de la mayoría de los animales que tienen gónadas sexuales masculinas, se llaman testículos. ¿Qué se produce aquí en los testículos? Los gametos masculinos, que se denominan espermatozoides. ¿Cuáles son los espermatozoides aquí en la imagen? Pues estos de aquí, que parecen un renacuajo. Esos son los espermatozoides. ¿Cuáles son las gónadas femeninas? Las gónadas femeninas se llaman ovarios. ¿Qué producen los ovarios? Producen los gametos femeninos, que se llaman óvulos. ¿Cuál es el óvulo? Pues es el más grande. Notarán que es uno solo. ¿Sí? No quiere decir que solo se produzca uno solo a lo largo de la vida, sino que en cada ciclo de reproducción pues se produce uno solo, en el cual estos espermatozoides intentarán alcanzarlo y unir su material genético con el de acá. Si eso llega a ocurrirse, de la unión de los gametos masculinos y femeninos, se
conoce eso como fecundación. ¿Ya? Atentos a eso. La fecundación es cuando los gametos masculino y femenino se unen. Y esta fecundación puede ser de dos tipos. Puede ser externa o puede ser interna. ¿Sí? Fecundación externa o fecundación interna. Observemos aquí la imagen. Como les decía, esto es un óvulo. Estos de acá, que parecen renacuajos, son espermatozoides. Estos van al encuentro del óvulo. De todos estos, pues, no todos logran llegar. Durante mucho tiempo se pensó que el que llega primero es el que fecunda el óvulo, pero estudios han confirmado que eso no sucede así, sino más bien que cada uno de ellos va debilitando la membrana que tiene el óvulo, y una vez esa membrana ya está lo suficientemente debilitada, pues alguno de ellos va a lograr pasar y unir su material genético con él, que ahí ocurre la fecundación. En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos algo llamado cromosomas. Las células, los gametos masculinos y femeninos, cada uno tiene 23 cromosomas. ¿Sí? Cuando se unen, 23 más 23 dan origen a los 46 cromosomas que tienen las células humanas, ¿verdad? Formando el cigoto. De aquí esto se va a desarrollar, formar un embrión, luego un feto y finalmente nacerá un organismo, un ser humano, varón o mujer, ¿verdad? Se preguntarán, ¿siempre son 46 cromosomas? No siempre, a veces hay alteraciones. ¿Qué pasa cuando hay alteraciones de cromosomas? Pues suceden algún tipo de capacidad en esos organismos. Eso lo veremos más adelante. Vamos a ver ahora los tipos de fecundación. Tenemos la fecundación externa por un lado, que esta se realiza fuera del organismo, es decir, no hay unión entre los machos y hembras, y es muy común en los seres acuáticos, como por ejemplo en la imagen vemos aquí los peces. Aquí tenemos el pez hembra que deposita sus huevecillos y el pez macho libera sus espermatozoides. Estos se unen fuera de la hembra y esos huevecillos fecundados, pues según el tiempo darán origen a otros peces. Por otro lado tenemos la fecundación interna, que en este caso se realiza dentro del interior del organismo, por lo general dentro de la hembra. ¿Sí? Por ahí hay ciertos casos en donde no sucede así, pero la mayor parte es así, dentro de la hembra. En la zona de los genitales, es decir, en la zona donde se encuentran las gónadas masculinas y femeninas. Las dos se encuentran. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de dos aves de corral, un gallo y una gallina. Y justamente aquí se produce la fecundación, ¿verdad? En la cual la gallina pues pondrá un huevo y de ese huevo nacerá un nuevo organismo. Cabe aclarar aquí que las gallinas pueden poner huevos independientemente del macho. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando la gallina pone huevos sin estar un macho ahí, serán huevos no fértiles o no fecundados. Es decir, que esos huevos, por más que los incuben, no darán origen a las crías o a los pollitos porque no están fecundados. Para que estén fecundados necesitan la presencia de un macho, en este caso el gallo. ¿Ya? Hasta aquí, entonces, hacemos una pausa también para resolver sus dudas. Bien, niños, luego de esta clase pues va el video, pero por motivos de tiempo pues ya lo tendrán que ver ustedes más adelante. Justamente habla de esos temas, de la genética, de la transmisión genética de padres a hijos. Y también entre generaciones, porque muchas veces se suelen saltar generaciones, como ya verán. Recuerden que tenemos aquí un taller que consiste en 8 preguntas. Aquí tenemos las 4 primeras y luego las 4 restantes. Hay que resolver, ¿verdad? Por motivos de tiempo, ya son 9:20, pues no alcanzamos a resolverlas, así que ustedes las tendrán que resolver en casa y las revisaremos en la siguiente clase, ¿correcto? En la siguiente clase revisaremos si todas las respuestas están correctas y haremos la respectiva corrección de ser necesario el caso. Entonces, con esto
termina la clase de hoy y voy a tener la grabación ahora. Nos veremos en la siguiente clase.